Hola. Hoy nos metemos de lleno con una figura bíblica que casi todo el mundo cree conocer. Job. Ese símbolo por excelencia de la paciencia, ¿verdad? La paciencia infinita ante el desastre. Pero, a ver, ¿esa imagen tan popular de verdad se sostiene cuando lees el texto? Vamos a explorar juntos la figura de Job y esa eterna cuestión del sufrimiento, basándonos en el material de análisis que tenemos. Efectivamente. Y es importante señalar que nuestro enfoque es un análisis textual e histórico. Queremos entender las ideas del propio texto en su contexto original. Entendido. No se trata de imponer interpretaciones personales, sino de intentar desentrañar qué mensaje quería transmitir en su momento. Perfecto, pues entremos en materia. Porque lo primero que choca, y mucho, es ese contraste tan brutal entre el santo Job paciente que todos tenemos en mente y el Job del libro. Ya ves. Es que este último no se calla, ¿eh? Lanza unas quejas tremendas. Casi insultos, podríamos decir, contra Dios. Y bueno, hay que recordar que según los estudios, Job probablemente no fue una figura histórica real, Mm, sino el personaje central de un relato con una enseñanza profunda, ¿no? exacto. Y lo que es fascinante es la estructura misma del libro. Parece que el autor o los autores tomaron un cuento popular antiguo sobre un hombre muy paciente, Que serían el prólogo y el epílogo, quizá. justo. Esas partes encajarían con ese cuento y usan ese marco para insertar algo muy distinto, el cuerpo del libro, que es un debate larguísimo, intensísimo, Donde Job se revela. donde Job se revela totalmente y cuestiona a Dios abiertamente. O sea, es una construcción literaria muy, muy potente. Una forma de plantear preguntas incómodas. Y ese debate gira en torno al tema, el sufrimiento. Para entender el libro es clave saber cómo se veía el sufrimiento en el antiguo Israel, ¿verdad? Según las fuentes, la idea principal era bastante directa. Sí, muy directa. Dios premiaba o castigaba en esta vida. No había una creencia clara, o al menos no como la entendemos después, en una recompensa o castigo en un más allá. O sea, aquí te pillo, aquí te mato, por así decirlo. Algo así, sí. Y a eso se sumaba otra idea importante, la de la personalidad corporativa. Ah, eso es interesante. ¿Qué significa exactamente? Pues que la culpa o el mérito no eran solo individuales, afectaban a toda la familia, al clan entero. Entiendo. De modo que si alguien, aparentemente inocente, sufría mucho, pues se podía interpretar como una consecuencia de las acciones de un antepasado. Era una forma de darle sentido a lo que parecía injusto, ¿sabes? Claro, una explicación para esas situaciones difíciles. Pero esa visión, supongo, tendría sus problemas. Empezaría a hacer aguas, ¿no? Totalmente. Figuras como el profeta Jeremías, por ejemplo, ya se hacían esa pregunta incómoda. Oye, ¿por qué a los malvados les va tan bien y a los justos tan mal? La pregunta del millón, casi. Exacto. Y la gran sacudida vino con el profeta Ezequiel. Él introdujo con mucha fuerza la idea de la responsabilidad personal. Ah, el cambio clave. Un cambio radical. Cada uno es responsable de sus propios actos. Punto. Pero claro, esto, que es fundamental, a su vez, generó, otra pregunta quizá aún más difícil. ¿Cuál? Si cada uno es responsable de lo suyo, ¿por qué sufren los justos y prosperan los malvados aquí y ahora? Si ya no vale echarle la culpa al abuelo. Uf, claro. La pregunta se vuelve todavía más directa hacia Dios, ¿no? Precisamente. Y ahí es donde entra el libro de Job, de lleno, ¿verdad? De forma casi Mm, provocadora. El autor usa a Job para enfrentarse a esa teología tan simple del si sufres, algo habrás hecho. justo. Los famosos amigos de Job, Elifaz, Bildad, Sofar, ellos son los que defienden esa postura tradicional, ¿no? La que el libro parece querer desmontar. Exactamente. Ellos representan esa sabiduría convencional, pero Job les rebate, vaya si les rebate, con argumentos y con mucha rabia incluso. Sí, no se corta. Pero va más allá, acusa directamente a Dios, a la imagen de Dios que esa teología presentaba, de actuar de forma injusta, caprichosa, arbitraria. Y lo más sorprendente, quizá, es la respuesta final de Dios en el propio libro. Sí, porque no da una respuesta directa sobre el porqué del sufrimiento de Job. No le dice, vos sufriste por esto o por aquello. Entonces, ¿qué dice? Pues básicamente lo que hace es mostrarle a Job la inmensidad de la creación, la sabiduría y el poder divinos, que están totalmente fuera del alcance de la comprensión humana.
O sea, como diciendo, tú no puedes entender mis planes. Algo así. El mensaje implícito es demoledor para la teología de la época. Sufrir no significa necesariamente haber pecado. Rompe esa ecuación. Hay un personaje más, Elijú, que aparece hacia el final, ¿no? Sus discursos a veces parecen un poco distintos. Sí, muchos estudiosos creen que esos capítulos, del 32 al 37, fueron añadidos posteriormente al texto original. Elijú introduce una idea diferente, que el sufrimiento puede tener un valor pedagógico, una función educativa. Una perspectiva más matizada, quizá. Podría ser, pero es muy importante situar el libro de Job en su contexto histórico y teológico. Es una reflexión increíblemente profunda, valiente, pero es precristiana. Claro, le faltan elementos que luego serán centrales. Exacto. Conceptos como la resurrección, una vida plena después de la muerte. Eso no está ahí. Por lo tanto, su respuesta al enigma del sufrimiento, aunque honesta y rompedora para su tiempo, resulta, bueno, incompleta si la miramos desde la perspectiva cristiana posterior. Que ve el sufrimiento de otra manera, ¿no? Sí, el cristianismo tiende a ver el sufrimiento no tanto como un castigo divino directo, sino como una realidad dolorosa, consecuencia del mal en el mundo, pero que el amor de Dios puede redimir y transformar. No es Dios quien lo envía para castigar, necesariamente. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos del libro de Job? Pues yo diría que es un desafío radical, un no rotundo a las respuestas fáciles sobre el mal y el dolor. Refleja una etapa en esa búsqueda humana y religiosa, ¿no? Y nos muestra una honestidad brutal, la posibilidad de plantearle preguntas muy duras a Dios. Totalmente. Su valor sigue intacto hoy. Reside en esa exploración audaz del misterio del sufrimiento inocente. Y también, quizá, nos revela una forma en que la comprensión de lo divino ha ido madurando, digamos, a lo largo de la historia, permitiendo cuestionamientos cada vez más profundos. Y para terminar, quizá una idea para darle una vuelta. ¿De qué manera cambia nuestra propia perspectiva sobre las dificultades o incluso sobre las dudas de fe? El saber que textos considerados sagrados recogen preguntas tan directas, tan desafiantes hacia Dios. Buena pregunta para la reflexión. Pues ahí la dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que haya sido interesante y les invitamos a futuras exploraciones en profundidad. Ha sido un placer. Hasta la próxima.